buenas tardes, bienvenidos a otra nueva edición de nuestro programa In Company. Ya saben que este es un espacio incluyente para la colaboración en todo el ámbito profesional y empresarial, donde siempre nuestros invitados nos comparten sus mejores prácticas, sus experiencias, sus aprendizajes también. Y hoy nos acompaña Eduardo Huerta. ¿Qué tal, Eduardo? Ya te saludo, así no te dejo esperar. Hola, no hay cuidado. Hola, ¿cómo estás, Pati? Bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias. Y bueno, hoy Eduardo nos va a contar cómo potenciar nuestros programas de capacitación, que este es un tema que la verdad que nos preocupa mucho, bueno, a todos, ¿no? Empresas y consultores también, porque hay que darle como más power a veces. Y él es un experto en esto y hoy nos va a contar todo lo que ya estuvimos hablando en una reunión previa y a mí me encantó y creo que está buenísimo que lo compartamos. Les voy a contar un poquito más sobre quién es este muchacho que nos acompaña. Él es mercadólogo de profesión por parte de la Universidad de Valle de México. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando en el área de servicio a clientes y ventas en la industria del plástico. Tiene, bueno, más de 12 años también en el área de ventas de educación y servicio, desarrollando programas académicos en tecnología, ¿no? Si no me Es equivoco. correcto, es correcto. Además, está certificado en competencias empresariales. Tengo así dividido todos tus datos, mira, y acá estoy leyendo. Certificado en competencias empresariales e impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. Y además es coach, y eso siempre me olvido, de desempeño autodirigido, que eso también nos va a Correcto. explicar un poquito. Y adicional a todo esto, tiene un blog en la revista MP, que pueden encontrar los ejemplares en revistamp.net. Revista MP es mikepapa.net, no .com, que bueno, colaboramos juntos en la revista y ahí nos conocimos en los pasillos de la editorial, en los pasillos virtuales, ¿no? Yo les puedo decir que a Eduardo o a Lalo lo amamos todos, Ok. todos, todos. No me van a dejar mentir porque seguramente sus compañeros también están aquí viendo este programa. Pero sí es una persona muy auténtica, muy generosa, colabora y eso da gusto trabajar cuando una persona es de esta calidad humana, ¿no? Y él tiene un blog ahí en donde siempre también comparte sus tips, sus recomendaciones, sus experiencias, anécdotas también. Está muy interesante y bueno, es una columna que tiene cada 2 meses, porque así se emite la revista, ya de manera fija y la verdad que muy, muy útil todo. Otra cosa más iba a decirte de Lalo, que, bueno, ya me olvidé lo que te iba a cuando me acuerde lo digo. Bueno, más allá de eso, vamos a hablar de cómo potenciar todos los programas de capacitación que, bueno, él diseña, imparte y también les da como un seguimiento. Ahora, por supuesto, nos vas a contar. Pero antes quería recordar que este programa es grabado, que por supuesto luego se edita, se sube a la plataforma de YouTube y también tenemos los podcasts, que es otra herramienta muy útil para cuando no queremos mirar y estamos escuchando mientras hacemos otras cosas. Y está muy, muy, la verdad que a mí me resulta muy, muy útil esa herramienta. Y bueno, dejen los comentarios, dejen sus preguntas. Ahora que ya comenzamos la entrevista, pueden hacer todos los comentarios y preguntas que deseen. Y ahora sí, Lalo, ahora sí te cedo la palabra y te pido que nos cuentes un poquito más sobre este tema y sobre tu coaching autodirigido, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Miren, yo lo que quiero durante este pequeño viaje que vamos a hacer, porque la verdad este tema es bastante extenso,
es que al final se lleven lo que yo siempre llamo, ¿no? Son ideas y conceptos claros, con que se lleven una idea, dos o tres ideas, y que ustedes las puedan meditar, como yo siempre digo, y las puedan llevar a cabo en su organización, con su equipo de trabajo, como ustedes así lo deseen. Y también espero que este tipo de comentarios que yo hago, miren, a veces como que se eleva la adrenalina, ¿no? No, es que yo pienso que, y la verdad son conceptos que parten de este lado, ¿no? Son ideas, a mí en lo personal me ha funcionado, porque lo he llevado a cabo. Les voy a poner algunos ejemplos. No hay mejor cuestión que el ejemplo, ¿eh? Y aquí les voy a platicar de algunos. Y también que como yo soy coach de autodesempeño dirigido y mi metodología que yo llevo a cabo está basada en la de Roger Connors, que así como las otras metodologías que hay de coaching, son buenas y muy buenas. Entonces no hay una que sea excelente, otra más o menos, no, todas son buenas. Aquí la cuestión es que se lleven a cabo, que se implementen y que por supuesto obtengan resultados, ¿no? Entonces con este pequeño escenario quiero ahora sí platicarles de lo que ha sido mi experiencia en la parte de la capacitación y luego cómo lo voy llevando hacia lo que es el proceso de coaching de desempeño autodirigido. Buenísimo. Miren, yo escribo, como bien lo mencionaba Patti, en la revista MP. En la columna que va a salir, yo creo que sale después de las fiestas patrias por ahí, la escribí cuando me preguntaron, oye, ¿qué pasó? Miren, cuando la escribo, yo estaba en uno de esos momentos en donde decía yo, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿qué es lo que más me frustra cuando, por ejemplo, dan un curso, o sea, en este caso yo, o algunos de ustedes si son instructores, das un curso y hay dos escenas que no me dejarán mentir, ¿no? Una es cuando les dices, ¿hay alguna duda? Y dicen, no, o no contestan, ¿no? Y la otra es cuando ya van a su centro de trabajo y tú esperas que puedan implementar lo que acaban de aprender. Pero resulta ser que a veces no es así. Yo durante todo este proceso de mi vida viví experiencias, pues la verdad, bastante desagradables porque como instructor, como vendedor de capacitación, como coordinador de capacitación, o sea, digamos que la capacitación ha estado en mi ADN prácticamente desde que empecé mi vida profesional, armando programas en la parte de la tecnología, armando programas en la parte de supervisión, gerentes en las plantas industriales, y luego ya como capacitador independiente. Y algo que yo me encontraba en todo este proceso es que pues luego veías y te dabas cuenta que todo ese esfuerzo que se había hecho, pues iba tirado a la basura, Me por da no decir tanta al caño. lástima, ¿no? Ujú. Sí, porque decían, yo recuerdo, y aquí voy a hacer un pequeño de contexto, en donde el área de recursos humanos decía, bueno, hoy día ya no ocurre, espero yo, que decía, si tú vas a tomar un curso, necesito que tengas el 80% de asistencia, porque si no te lo descuento. Sigue pasando. Bueno, imagínate, ¿no? Y yo pienso que como que esa idea era de que, tienes que aprender el 80% para que entonces vengas y lo implementes aquí. Pero sucedía, me pasó, que cuando ibas a ese curso y regresabas a tu lugar de trabajo, ¿qué acontecía? Tu jefe te decía, no, espérate, es que eso es muy elevado, aquí nosotros no tenemos tanto, aquí necesitamos bajarnos 2, 3 rayitas. Y en ese bájate 2, 3 rayitas, pues la persona que iba a tomar el curso se empezaba a desmotivar, caía la desmotivación y decía, bueno, pues ya total ya me pagaron el curso, ¿no? Y decían,
me sirvió para mi desarrollo profesional. Pero cuando te das cuenta de que cuando ya no está el instructor contigo, por la realidad, ¿cómo le vas a hacer? O sea, esta parte de la retención del aprendizaje en la capacitación está entre un 20 y 40%. Ajá. Ahora, si tú le agregas el coaching, que voy a platicar un poquito más adelante, esa retención puede subir al 80% y tienes resultados asombrosos. Lo que pasa es que luego el coaching lo ven como, ay, sí, me va a dar y me va a establecer metas y objetivos y Sí, está pues mal. sí, la organización y demás. Aquí hay algo que también les quiero contar como anécdota. El otro día estaba yo conversando con unos amigos y uno de ellos me decía, oye, Lalo, nos habíamos dejado de ver un poco, y me decía, oye, ¿a qué te dedicas? Yo le dije, bueno, soy coach de autodesempeño dirigido. Y me dice, no, pero pues es que pues ahora ya todos son coaches. Y yo le respondí, tienes toda la razón, todos somos coaches. Nada más que algunos lo hacen de forma empírica y otros lo hacemos a través de una metodología. Y aquí viene el primer ejemplo. ¿Sí o no? Y yo le decía a mi colega, a mi amigo, cuando estás en el trabajo, en tu casa, con un amigo, empieza la conversación, oye, fíjate que a mí me pasó, ¿tú qué harías? Ahí estás aplicando, y a lo mejor no lo percibes, pero estás aplicando la parte del coaching. Es muy elemental, ¿eh? Son a lo mejor 15, 20 minutos, pero esa es la primera parte. Y a lo mejor tú no te das cuenta, pero lo estás haciendo, ¿no? Das tu opinión. Incluso a veces le dices, yo que tú haría esto. Bueno, ahí sí ya no, ¿verdad? Porque aquí ya entras en otra Claro, ahí ya no metodología. sería coaching, Es correcto, entonces, no, pero sí pero, como pero una lo estás técnica. haciendo, ¿no? Claro, En ese momento lo estás haciendo. claro. Ahora bien, cuando yo veo todo esto, de que la capacitación se queda atorada, yo lanzo, me acuerdo, hace, ¿qué serían? Como unos 7 años más o menos. No, yo creo que un poquito más. Y diseño un programa que se llamaba aprendizaje basado, liderazgo basado en mentoría y coaching. Liderazgo basado en mentoría y coaching. Lo que yo pretendía en ese entonces, que la verdad lo apliqué, pero rancheramente, pues es una realidad, porque como que no acomodaba muy bien los conceptos, pero yo lo que quería era hacer lo que hoy día hago, que a través de una capacitación, después viniera un proceso de mentoría y de coaching para que la persona, en este caso los supervisores, pudieran, ¿verdad?, entender mejor a la gente y transmitir mejor sus conocimientos. Bueno, en ese entonces empezó la cuestión, como les decía yo ahí, yo tratando de acomodar las cosas, hasta que hoy día, y ya tiene esto, digamos, como un año, que encuentro esta metodología y que dije, híjole, esto era lo que yo necesitaba Te despertó hace el 7 genio. años. Como que me cayó. ¿Saben cuándo me cae esto? Cuando estábamos en la pandemia. Claro, En la pandemia, digo, aceleró muchas cosas y sí, ahorita les voy a platicar y les voy a dar otros ejemplos de eso. Acelera ciertas cosas y una de ellas es que estuviste encerrado un año y necesitabas aprender algo. Lo primero eran las competencias digitales. Eso fue la parte que primero aceleró, ¿no? sí. ¿Por qué? Pues porque tenías que utilizar estos medios. Y la realidad, todos conocían el Zoom, todos conocían el Skype, pero había otras herramientas que a lo mejor eran más sencillas que los que hoy día utilizamos. Incluso me llegaban a preguntar en aquel entonces, oye Lalo, ¿tú cuál recomiendas que sea la mejor? Y yo les decía, la mejor es la que te acomode, maestro, Que porque si no, funciona. Sí, tal. cuando estés ahí enfrente de la cámara, no vas a saber qué hacer. Bueno, eso fue lo primero, porque ya estar en una cámara, por la verdad la cámara te impone y ves el hoyito, o sea, todo eso empezó a revolucionar las cosas. Y en ese entonces yo saco un programa que se llama competencias digitales, que uno diría, porque me acuerdo que en ese inter me decían, oye, ¿es cómo utilizar el Zoom? Le digo, no, esto va más allá.
O sea, son redes sociales, es la nube, es el enlace como tu computadora. Es qué hacer cuando se va la luz y de repente ya no ves nada. Ah, bueno, pues entonces agarras tu teléfono, le conectas la red, le conectas el internet, perdón, lo enlazas a tu computadora y otra vez vuelves a escena, ¿no? O sea, ese tipo de cosas como que Los backup. no se entendían. Entonces, pero qué triste fue ver que cuando saco ese programa, se escribieron muy pocos. Como que sentían que esto pues no era la realidad o sentían también al mismo tiempo que no estaban adecuados para eso. Lo que ya iba a pasar, ¿no? También Ándale, sí, una cosa que iba a pasar. sí, que ya iba a pasar y que, bueno, pues es nada más por ahorita, ¿no? Claro. Después la cosa se va a componer y las cosas van a estar mejor. Entonces ahí yo empiezo a hacer este modelo de coaching y dije, bueno, vamos a incorporar ciertas herramientas que son necesarias para lo que yo voy a hacer. Ajá. Y que conste que al principio se los mencioné para los que son coach. Sus metodologías son buenas, ¿eh? O sea, este es algo que yo diseño y que tomo ciertas cosas para que me ayude a lo que yo quiero hacer. Es una más. ¿Qué era lo que yo o lo que empiezo a incorporar? Primero, todos me doy cuenta que quieren ir del punto A al punto B, ¿no? O sea, yo estoy aquí y quiero, pero en medio hay algo que yo le llamo contexto. ¿Qué es el contexto para llegar al punto B del lado donde estoy? Es lo que yo sé hasta el momento, o sea, mis habilidades que yo tengo en ese momento. Porque si yo no tengo esa habilidad, pues ¿cómo voy a llegar al punto B? O sea, me va a costar mucho trabajo. Entonces, lo primero que hago es, ok, te voy a llevar al punto B, pero primero necesito saber cómo estás en la parte de las habilidades. Y hago un test que es vía web, que dura Diagnóstico, ¿no? Vendría a ser. sí, un diagnóstico, es correcta la palabra, es un diagnóstico, para ver cómo te encuentras. Es como cuando vas con el doctor y te dice, a ver, usted se necesita hacer estos análisis para ver qué tiene y yo de ahí pues encaminarlo. Es básicamente lo mismo. Sí, ¿y qué Entonces, pasa? Que mucha gente se resiste a hacer ese test o ese diagnóstico porque, uy, se va a dar cuenta quizás de que hay cosas que tengo áreas de oportunidad o que necesito reforzar. ¿Se resisten un poquito? sí, fíjate que sí. Y se resisten por el miedo pues, a lo que va a salir ahí. Yo, miren, el día que yo los hice, yo hice varios, pues para asimilar y también emocionalmente ver que pues hayan algunas cosas que adolezco, ¿no? Y que pues necesito aprender, o sea, sí estamos todos, ni somos tan sabios, ni somos tan tontos. Tal Yo cual. siempre lo he dicho, toda la gente es talentosa, nada más que hay que disparar ese talento, ajá, o sea, y cuando digo disparar es que se emocione primero, ¿no? Que Claro. tenga la confianza de desempeñar esa habilidad que tiene, porque si no, entonces tienes gente, al ratito voy a hablar de lo que es el activo oculto, la tienes y no hace nada. Incluso la misma persona dice, no, ¿cómo lo voy a hacer? Y si me equivoco, si esto y lo otro. ¿Saben dónde pasa mucho eso? A ver. En las áreas comerciales. Mm. Y voy al primer ejemplo que tengo de esa parte, de lo que es el punto A, ir al punto B. Ahora, ¿por qué lo hago de la parte comercial? Pues, la realidad es que yo siempre he estado ahí, entonces me gusta expresarlo de esa manera, pero lo puedo dirigir hacia otro ejemplo, para que empecemos a entrar en lo que es el modelo y de lo que es el coaching de autodesempeño dirigido. Les Dale. hablaba del punto A al punto B. Sí, yo Para ya yo poder, estoy intrigada, así que estoy ahí, dale a escuchar. Sí. y para eso yo necesito definir lo que llamo mis CMIs, que son mis cosas más importantes. Si no las defino, no sé a dónde voy. Es como cuando en los procesos normales de coaching es,
definir tus metas, tus Claro, objetivos y vas haciendo ese acompañamiento. Bueno, aquí claro. es el CMI, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Primero, punto A en la parte comercial. Te dice, he vendido $100,000 y tengo un pipeline de 600,000. Ese es tu punto A. Ok, tienes 700,000. ¿Cuál es tu punto B? Es decir, ¿hacia dónde voy? Bueno, pues necesito vender $1,000,000 para finales de diciembre. Ok, eso quiere decir que nos faltan $300,000. Ahora, ¿cuál sería tu CMI? O sea, tu cosa más importante. Lograr mi cuota del año. Sale, ya tengo CMI, punto A, punto B. Ahora ahí va el contexto. ¿Qué has hecho hasta ahorita? Ajá, Opa. para lograr esos $300,000. Y pum, aquí es donde empieza todo el movedero, porque dice, bueno, es que yo he hecho esto y he visto, porque aquí se dan dos cosas cuando evalúas esa parte de la habilidad. Uno, es que a lo mejor no es tan bueno para prospectar, pero sí es bien bueno para cerrar. O al revés. Esto es lo que se ve en el contexto, esto es lo que se ve en la habilidad. Entonces, ahí es mucho más fácil, porque podemos integrar, aquí viene la primera parte, podemos integrar un coach que le ayude o a prospectar o a hacer el cierre. Claro, claro. Ajá. Entonces, lo integras, que ese viene del activo oculto Como que el ahorita vamos a ver. empujoncito, ¿no? Que le hace falta. Es correcto. O sea, te Ajá. voy a empujar para que logres hacer ese cierre de esa venta, ¿sale? Entonces, aquí ya tengo la primera parte que es punto A, punto B, de lo que es la metodología. Ahora, cuando yo evalúo esa habilidad para saber dónde está y si en realidad necesita y qué necesita de empujar para lograr esos 300,000, yo hablo de la habilidad y entendamos por habilidad que es la capacidad de hacer algo bien. No intentarlo, no, Qué sino bueno. es la capacidad de hacer algo bien. Ajá, entonces, Claro, no es hacer ya algo, es hacerlo bien. exactamente, o sea, hay que hacerlo bien. Ajá. Decían los japoneses, hazlo bien a la primera, decimos los latinos, hazlo bien a la primera o la segunda, pero hazlo bien. Entonces, esa es la parte de la habilidad. Ahora, dentro de esas habilidades hay diferentes, yo lo pongo así en una línea y tengo la habilidad de los principiantes, que es del nivel del 1 al 3, la habilidad del intermedio, que es del 4, 5, 6, la habilidad del avanzado, que es 7, 8, 9, y el máster, que es el 10, ¿no? Wow. ¿A quién le pides que te ayude? ¿Al máster? Vamos a pensar que dentro de esta evaluación tú Sí. sales como intermedio. Ajá. Entonces te queda el avanzado y te queda el máster. ¿A quién le pides que te ayude? Cualquiera diría, no, pues me voy con el máster, él sabe. O sea, voy con mi VP y le voy a pedir que me ayude. No, No. no. La realidad es que no, porque él seguramente de esos procesos ya no se acuerda. Pero si el avanzado se va a acordar y te va a decir cómo lo puedes lograr. Aquí esa es la primera parte del coaching. Es 15, 20 minutos de darte una idea de qué es lo que tú puedes hacer. ¿Sale? Entonces, Por hasta aquí, escaloncitos. exacto, aquí es donde empieza la primera parte de este modelo. Ahora bien, hemos visto aquí en este proceso que está el CMI, que son tus cosas más importantes, está el punto A, el punto B y el contexto. Entonces, como haces una evaluación, pues ya sabes cómo encaminarlo. Es donde entra uno y empieza a hacer todo este acompañamiento que yo le llamo acompañamiento estratégico. Ahora, empiezas a hacer el one-to-one, ya sea remoto, ya sea presencial, pero ahora necesitamos darle seguimiento. Bueno, aquí yo incorporo otra aplicación, o sea, me apoyo con la tecnología. Es una aplicación que instalo en tu teléfono celular
que lo que me permite es llevar el seguimiento de todo lo que vamos haciendo para que tú logres llegar a ese punto B. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Y yo le llamo a esto objetos de aprendizaje. ¿Qué es un objeto de aprendizaje? Es como, por ejemplo, cuando quieres aprender algo así ya, y entonces entras a YouTube y ves un video y dices, ah, ya sé cómo se hace. Ese es un objeto y es rápido, ¿eh? Sí. En este mundo donde el conocimiento se está transformando a cada rato, la verdad, tienes ya un abanico tan grande para hacer un autoaprendizaje. Pero les voy a decir qué pasa. Por eso luego a veces los e-learning no funcionan. No quiere decir que sean malos, ojo, no me malinterpreten. Pero luego nos da flojera hacerlo. Y aunque nos digan, hay que hacerlo a su propio tiempo, o tú Peor. hazlo a tu propio tiempo, pues ese propio tiempo pues se tarda, ¿no? Hasta que la aplicación te va diciendo, oye, te quedan 3 días, y chini, en 3 días quieres aventarte todo el curso. Bueno, para evitar eso, la aplicación que se instala en tu teléfono es para ir dando esos objetos de aprendizaje, esas ideas, todo lo que vamos llevando a cabo, y tú le vas dando seguimiento porque te va mandando ahí una alerta, tú puedes escribir, el coach lo recibe, te da retroalimentación, no te tienes que esperar a que llegue la sesión para que tú le expliques y le digas en dónde estás parado, es decir, en esa parte del contexto. ¿Y esa aplicación la desarrollaste vos? No, fíjate que en uno de los eventos que asistía yo virtualmente, me encontré con un grupo de coaches que estamos ahí conversando y de repente así salió, estábamos en la conversación y dijo uno, es que yo utilizo, y entonces yo le escribí, oye, ¿qué aplicación es esa? Entonces me dijo, sigue mi blog, así le voy a hacer ahorita, ¿no? Y bueno, sí. Sí, sigue mi blog, entonces entro ahí, veo que son 2 coaches que desarrollaron esa app y lo más bonito de todo, está en español, en inglés, en italiano, en francés y no me acuerdo en qué otros idiomas. Sí, no. Cuando yo la veo, dije, wow, Qué bárbaro. dije, de aquí soy. Entonces, incorporas eso, incorporas toda la parte de los test y no, pues te queda una, o sea, como yo les digo, ¿no? Ya de plano, sí, o sea, que te falle algo es porque la otra persona no quiso, ¿eh? O sea, de plano ya no, Es eso lo factor puedes humano. identificar, sí, no, o sea, no entró a nada, no accesó a la aplicación, o sea, ya es de plano que no quiere. Esto sirve mucho, yo trabajo mucho con pymes, y yo, para mí una pyme es hasta 500, 600 empleados. Las empresas grandes no, y no es que yo no quiera, pero como que ellos ya tienen sus procesos establecidos y ya tienen aquí ciertos rangos y políticas en donde dicen, no, pues yo tengo que escoger a este y al otro, y es Claro. como, digamos, como algo complicado. Y una pyme se presta mucho para este tipo de cuestiones y los resultados son, la verdad, bastante sorprendentes. Entonces, cuando incorporas todo esto, estos aplicativos con los test y demás, te das cuenta que hay 3 modelos para que tú puedas llevar a cabo el coaching. El que ya les platiqué primero, que es el que es rápido, son 15, 20 minutos de asistencia, Ujú. y que yo le llamo, o que se le llama en este proceso, en esta metodología, que es lo que tu cerebro capte, lo que tu cerebro te indique. Oye, fíjate que tengo una duda aquí en esta aplicación que nos acaban de instalar, en esta lab, ¿me podrías ayudar? Sí, claro. ¿Cuánto te llevas? 15, 20 minutos. Esa Claro. es la primera. La segunda es cuando obtienes algo más de coaching. Esta es una que va desde los 15 minutos hasta 1 hora. Ejemplo claro. Oye, ayúdame a hacer una tabla dinámica, ¿no? No sé hacerla, mira, tengo todos estos archivos, los quiero incorporar así, quiero generar este reporte. Entonces viene la persona y te da asistencia para que hagas tu tabla dinámica y a lo mejor ahí se llevó 1 hora, ¿no? Porque pues, Claro, pero eso es más bien mezclado con un poquito de mentoring. sí, claro, es mezclado, pero al final del día, Pati, a lo que yo voy es que
es un proceso de coaching, ¿no? O sea, sí le agrega mentoría, claro, porque pues es sus conocimientos que tiene, pero, y va directamente hacia algo que se requiere hacer. Sí, sí, sí. Y el otro que es, oye, yo quiero que seas mi coach, quiero que me lleves de este punto A al punto B, en donde pues yo necesito arreglar todo esto, quiero subir de carrera, quiero cambiar de trabajo, quiero moverme hacia otra área, quiero yo irme hacia otro país. O sea, hay muchas cosas ahí que también las puedes llevar a cabo a través de toda la parte que yo ahorita les estoy. Sí, algo tan simple como quiero aumentar la autoconfianza, ¿no? También. Por ejemplo, sí, Ujú. eso también está dentro de todo este proceso, la motivación. Claro. Que la motivación, les digo, híjole, esa de verdad que cuando yo la necesito debería de aparecer, ¿no? Pero, por ejemplo, dices, mañana me voy a levantar temprano porque suena el despertador y lo primero que haces es apagarlo. Oh, pues no que estábamos motivados para hacer las cosas. Entonces, cuando la necesitas, no está. Pero bueno, también son partes dentro de lo que tú ves en el proceso de coaching. Ahora, ya hemos hablado de, por ejemplo, las habilidades, cómo las medimos, punto A, punto B, CMIs, contexto. Hoy en día, y a raíz de la pandemia y todo lo que sucedió y después, llegaron dos conceptos que como que nos empezaron a mover las cosas, ¿no? Uno que fue el upskilling y el otro que fue el reskilling. Bueno, con este proceso de coaching, de desempeño autodirigido, esas ¡pum!, te las matas de un trancazo. Primero, el upskilling, ¿no? Que es la mejora de las habilidades. Ajá. Que ya tengo, optimizarlas, digamos. Exacto. Es mejorarla, ¿sí? O tener una nueva. Ejemplo. Aquí les voy a poner un ejemplo porque los ejemplos hablan mejor. Lo que les platicaba hace un momento. Hagan de cuenta que tengo yo un representante de ventas y para hacerle un upskilling, lo que hago es que le enseño a utilizar la tecnología. ¿Para qué? Para que pueda comunicarse con sus clientes de forma virtual, que es lo que estamos haciendo ahorita. Eso sería un upskilling, que de hecho, eso fue lo que yo les platicaba al principio. Aquí vamos ligando todo. Competencias digitales. Bueno, pues hay que hacer un upskilling con Sí, toda la gente de ventas, porque pues, lo necesitamos, ¿sale? Entonces, esa fue una mejora de las habilidades. Ahora, el reskilling, ¿no? Que es, bueno, son nuevos conocimientos y habilidades. Vamos a pensar, la misma persona, el mismo representante de ventas, nada más que ahora le vamos a ayudar a que desarrolle sus habilidades en lo que son redes sociales para que pueda ocupar un puesto de marketing más adelante o para que lo utilice para que pueda vender dentro de todos sus procesos que él tiene, ¿no? claro, más Y herramientas, digamos. así es. Fíjense que, por ejemplo, aquí empresas que tuvieron que hacer todo un reskilling, por ejemplo, Avon, que vendían por catálogos, pues ya no, ahora lo están haciendo a través de WhatsApp y también la gente de Jafra y también la gente, o sea, todas esas empresas que vendían por catálogo, ahí tuvieron que hacer un reskilling para que entonces los aplicativos les ayudaran a las vendedoras allá a ser asesoras, ¿no? Ahora son asesoras, ya no son vendedoras, son asesoras, porque ya traen todos los aplicativos dentro de un teléfono celular. Entonces, la realidad es que aquí tuvieron que hacer todo un proceso. Aquí juegan muchos factores, que la tecnología esté bien estructurada para que yo pueda utilizarla de la mejor manera y que también tengamos la paciencia para que ese reskilling dentro de toda mi estructura se pueda llevar de una manera tranquila, de una manera ordenada. Casi natural, Porque, digamos. sí, ¿sabes por qué? Porque no toda la gente aprende de la misma manera. El mismo ritmo, de la misma manera, claro. Sí, entonces a veces, Miedo, ¿no? El sí, entorno del... miren, ¿saben dónde vi esta parte del reskilling? Que sí dolió mucho, bueno, todavía sigue doliendo.
Sí. Es en todos los maestros de la educación media superior básica que estaban y que están en la Secretaría de Educación Pública. La verdad, muchos se quedaron, incluso y también vi en algunos en la parte de la educación privada, que por la realidad luego les costaba mucho trabajo utilizar el Zoom, el Skype, el Meetings, el Google. O sea, cualquier herramienta de este tipo les costaba mucho trabajo hacerla, pero también a veces no les tenían la paciencia como para enseñarles a utilizarla, ¿no? Entonces, aquí otra vez mi ejemplo, ¿no? Van y toman el curso. ¿Cómo utilizar Zoom de la mejor manera, ¿no? Pues ya está, ya lo tomaron. Y luego, ¿dónde está esa parte de acompañamiento para que, Lo a ver, maestra, usted se pone allá, yo me pongo acá, vamos a hacer una sesión que ojo, no quiere decir que esto no lo vieron en el curso, seguramente lo vieron y de manera detallada. Sí, pero ya estás, ahora ya estás aquí en la línea de fuego, ¿no? A ver, donde, vamos a hacerlo nosotros. donde aparecen los problemas es cuando lo ponemos en práctica, por lo general. Es correcto, cuando generas la experiencia y cuando te quitas el miedo. Entonces ahí es donde entra el coach. A ver, no, mírate, no te pongas nerviosa, ponle así. Y entonces empieza todo ese proceso de acompañamiento, porque la realidad lo necesitas. Sí. Quien me diga que no lo necesita, híjole, es un superhéroe, pero Vos sabés la que realidad es que lo necesitamos. Ajá. también está que quizás a los participantes les ofreces la posibilidad de decir, bueno, cualquier duda que se le presente, cualquier inquietud, cualquier olvido incluso, recurran, que no hay ningún problema, pero nadie lo hace. No, porque les da miedo. Les da miedo. O sea, me da miedo preguntar, me da miedo que descubran, pero a ver, que descubran que no tienes esa habilidad. Pero si ya la vimos en el test y yo ya la platiqué contigo, a ver, vamos a tener que desarrollar, vamos a tener que hacer, para ponerlo en concreto, vamos a tener que hacer un upskilling en esta parte de la habilidad. Pero ya lo conoces, ya lo sabes. Entonces, cuando lo conoces, ya, no, te sientes mejor, o sea, te sientes aliviado, la verdad, te sientes Claro. aliviado, porque ya sabes por dónde vas a ir, ¿no? Entonces, esto mejora todavía el aprendizaje de la persona. Ahora bien, con esta parte de las competencias digitales, que no solamente es el estar en una sesión de Zoom, sino también subir documentos a la nube, explicar por qué son de manera segura, cómo es que operan las redes sociales, cómo van ligadas. Es decir, son muchas cosas que a lo mejor, pues no sé, una persona de más allá de 60 años dice, yo para qué la quiero, ¿no? Pero sí es importante que lo conozca, pero cuando estás con él o con ella, es la realidad muy, muy padre trabajarlo porque pues ya te va entendiendo y dice, ok, ahora sí, ya sé cómo y demás, y sé cómo explotarlo, sé en qué me va a ayudar. Cuando ven los beneficios, pues evidentemente lo van a lograr. Claro. Quiero ahora, después de todo esto, para ir haciendo un poquito de cierre con toda esta metodología, de lo que es el activo oculto. Espérame entonces. Toma aire, porque tenemos algunos mensajitos mientras te Listo. preparás con ese activo oculto, que es un tema súper interesante también. Te voy a leer algunos comentarios que dejaron. Es de Alberto Castaño, dice, felicidades por llevar a cabo una extraordinaria propuesta de valor. Está Suri Chirinos, también, no sé si la Suri, hola. conoces, que dice, excelente, saludos Suri, aquí. Octavio López Contreras dice, muy buen tema para hoy, buen tema para hoy. Y Alberto nuevamente dice, por esta continuidad para lograr una sinergia muy asertiva. Bueno, ya están comentando las personas y ya creo que tomaste aire. Ya, tomé ahí. Realmente no, es muy interesante lo que estás explicando porque, bueno, sobre todo a mí también me toca como muy de cerca, ¿no? Porque lo he visto, tenés toda la razón en esas trabas que a veces nos encontramos
que aparecen después de la capacitación. Que yo siempre digo, claro, como no hay un espacio como para poder probar esto o desarrollar esto que aprendieron, el curso no sirvió y los Es, consultores no servimos o los capacitadores no. Y es un tema que a muchos nos preocupa, por eso cuando yo vi esta nota tuya, que tiene que ver mucho con esto, ya la van a ver en la revista, yo dije, no, de esto, este tema es el que quiero que hablemos porque aparte lo das muy bien, ¿no? Y es un gracias. tema que nos preocupa, ya sea que nosotros los capacitadores, como también a las personas que contratan los cursos, puede decir, bueno, ya estoy quemado, sé que les voy a dar un curso y después no pasa nada, pues aquí tenemos la respuesta. Así Claro, claro. que, Y mira, ya que tomé ahí, sí, eh, miren, yo lo que he aprendido es que después de dar la capacitación puedes armar un workshop de seguimiento y llámalo si quieres coaching autodirigido, de sí, algo que ya hiciste. otro nombre, porque el tema seguimiento es como que da alergia. Si Ok, seguimiento te dicen no. ok, vamos a llamarlo coaching autodirigido, para no llamarlo seguimiento. Claro. ¿Por qué? Porque es importante, porque así te aseguras de que las personas hayan aprendido lo que tú les dejaste como enseñanza, ¿no? Es la famosa llévate la tarea para hacerla, ¿no? Y los puedes ver después de, no sé, a lo mejor 15 días de haber dadoles La el capacitación. curso, la capacitación, lo que sea, porque sí es importante, o sea, no los podemos dejar nada más así, Vayan chicos, ahora no, sí, o sea, ahora cumplan, ¿no? Ya les enseñé, ahora vayan. sí, vuelen solos. Cuando, cuando hablamos del activo oculto, me voy a meter, ya había hablado yo de la parte de las habilidades, de hacer las cosas bien. Viene la otra parte que es la competencia, en donde lo voy a dividir en tres cuestiones que son fundamentales para esto. Bueno, en la competencia lo primero es el saber, ¿no? Saber qué. Es decir, son los conocimientos. Eso es lo que hacemos cuando damos un curso. El saber. A ver, yo te voy a enseñar, son los conocimientos. Luego viene la otra parte que es el ser capaz, o sea, el poder hacer, que esas ya es, ahora sí, tus habilidades para que lo puedas llevar a hacer. Y aquí es donde viene toda la experiencia que tú tienes conjugada con lo que ya aprendiste. Entonces, y luego, Ya no se el, descarta nada, digamos. no, exactamente. Y luego viene el tercer tema, que es saber cómo, es decir, saber hacer. Que aquí es donde viene la actitud de la persona, ¿eh? Sí, también. Y en la actitud de la persona, ahí es donde entra el proceso de coaching. Ajá. A veces la persona no tiene esa actitud como para desempeñar o para hacer lo que ya aprendió y te dice, bueno, yo ya les di la instrucción, yo ya les dije cómo hacerlo. La gente no sirve. Bueno, a lo mejor el que no sirve es otro, Claro. porque la realidad es que no ha sabido transmitir los conocimientos para desarrollar esa competencia. Ahora bien, aquí es donde viene el activo oculto. El activo oculto es aquel que tiene demasiadas habilidades, que te puede ayudar, incluso a ahorrar tiempo, frustración, para que puedas desarrollar las habilidades de una persona. Es aquel ser humano que ha estado durante muchos años en la organización, que es más, ya se va a jubilar, está por jubilarse y que tiene, bueno, se sabe los procedimientos y te dice el inciso 24.2 es Sí, es él. tiene clarísima, decimos en la Ajá, sí, sí, tiene muy claro eso. Entonces, cara. Sí. ese activo oculto te puede ayudar a desarrollar las habilidades de tu grupo, de determinada área. Nada más que hay un tema aquí que a veces te salen, hasta te da comezón, ¿no?
porque le dices, oye, pues yo quiero que me ayudes a hacer un programa para esta. ¿Y yo qué gano? ¿Y yo por qué? Sí, Ese claro. no es mi trabajo, ese es del área de capacidad. O sea, ¿te das cuenta de, o sea, la reacción que tiene? Bueno, hay varias maneras de hacerlo, para que esa persona se enganche con nosotros y nos pueda ayudar a desarrollar esos temas o esas habilidades que necesito para determinada gente. En primera, existen los KPIs, que todos los tenemos para medir el rendimiento de la persona y que al final del día te suman para determinadas cosas de desempeño de la persona, ¿no? Es su evaluación de desempeño. Ahí Sí. en ese KPI, en esa fracción que tienes, puedes poner que tiene que desarrollar o que tiene que dar. Voy a decir un número. Más o menos a mí este número me dio, pero pues ustedes lo pueden sacar, que son alrededor de 800 horas al año de capacitación a la gente. Ajá. Bien. Armando programas. Este activo oculto te va a ayudar en eso. O sea, es giver and taker, ¿no? O sea, yo te doy, tú me das. Y cuando cumples esas 800 horas, yo te doy un bono. Se los juro, y de verdad, yo lo he hecho. Te sale más barato ese bono que traer un consultor de no sé dónde para que agarre y te lleve con, digamos, las mejores prácticas para desarrollar determinada habilidad, que realmente lo que ese activo oculto sabe, que te Claro, puede ayudar mucho mejor, ¿eh? Mucho claro. mejor. Ahora bien, todos podemos ser parte de ese activo oculto. Si tú ahorita yo te dijera, a ver, pon en una hoja qué habilidades tienes, vas a mencionar más de 10. Y después de que se termine la sesión, Relacionar. sí, te vas a poner a escribir y vas a decir, no, bueno, yo dije 10, pero tengo 20. Ahí está. Esas son las que pueden desarrollar con el talento que tienen dentro de la organización. Reskilling, por favor. O sea, lo tienen ahí, pero a veces no lo sabemos aprovechar porque no llevamos a cabo ciertas metodologías que son tan sencillas de llevar. A lo mejor ahorita yo lo digo tan fácil, pero tú que estás del otro lado dices, ah, pues yo una vez lo intenté y esos viejos me mandaron y la señora que ya tenía muchos años me dijo que no, que estaba yo loco. Bueno, sí, porque a lo mejor la aproximación que tuviste no fue la adecuada para que te ayudara a armar ese tipo de programas. Sí, porque una cosa es que te ayuden y otra cosa es que te digan cómo hay que hacerlo. Es correcto. Es distinto, claro. Es muy distinto, muy, muy, muy distinto. Ahora, tú como área de recursos humanos o de capacitación, pues empiezas a diseñar todo el esquema, el objetivo, la temática, lo que vas a dar y agarras el activo oculto para el inciso A, otro activo oculto para el inciso B, otro activo oculto para el inciso. Entonces la gente está viendo diferentes personalidades que están dentro de la compañía, a ellos los estás incentivando, la gente está aprendiendo y tienes lo que se llama un conocimiento y un inventario de conocimiento que puede ser distribuido dentro de la organización. Es la mejor manera. Hoy día así lo hacen porque con eso de la pandemia, para mala fortuna, el primer rubro que se aventaron así a rajatabla fue el de la capacitación, el de la consultoría, porque pensaban y siguen pensando que es como un gasto, cuando la realidad es una inversión. Es una Entonces, inversión. bueno, vamos a sacar provecho de la gente que está como activo oculto con nosotros, pero vamos a explicarles cómo hacerlo. Ajá. O sea, eso también es coaching de desempeño autodirigido. Nada más que yo te voy a explicar cómo lo hagan en un workshop muy ligero, para que esos activos ocultos los identificamos también con el aplicativo que tengo, igualito, de la misma manera que yo lo hago, los identificamos y te decimos, a ver, esta persona puede hacer esto, esta persona puede hacer esto, esta persona puede... Se arma un programa y eso te lo da un workshop que hacemos y es, la verdad, muy ligero. Entonces, ya lo tienes, ya lo sabes hacer, pues ahora sí, que comience la fiesta, como yo les digo, ¿no? Entonces, dentro de todo este escenario, ahí está englobado todo este proceso de coaching,
de autodesempeño dirigido que, si se dan cuenta, tiene mucho que ver con la parte de la capacitación, tiene mucho que ver utilizando las tecnologías para que nos puedan ayudar a definir las habilidades de las personas y también que nos ayudan a que con un aplicativo que está dentro de tu teléfono, también nos ayuda a que le vayas dando seguimiento a todo este proceso y que al final, la verdad, vas a invertir muy poco y vas a ganar muchísimo. O sea, los resultados son de verdad impresionantes. Cualquier concepto nuevo que te llegue, upskilling, reskilling, outskilling, pues ya lo vas a tener ahí. O sea, ya lo vas a poder armar, salvo que pues necesites algo ya mucho más específico, Claro, ¿no? algo muy Entonces, técnico. sí, o sea, vas a tener que pues incorporar a alguien más de otro lado para que pues te ayude a resolver toda esta Salvo problemática que, que seguramente tienes, ¿no? claro, o salvo que a veces en algunas áreas y de acuerdo al rubro de la empresa, que muchas veces pasa, ¿no? Traer a alguien de afuera porque no hay como una confianza, o el público, o los colaboradores son muy jóvenes, o hay cierta problemática en donde no hay mucha confianza para poder hacer ese tipo de trabajos. Entonces, todavía Claro, siguen requiriendo, yo creo que se debe necesitar cierto grado de madurez también del equipo, ¿no? Para poder es hacer eso. correcto, es Pero correcto. todo es un trabajo que la verdad que suena y bueno, ya lo has experimentado, ya te dio resultados, Ya. estuvo muy bueno y creo que eso es algo que nos puede servir a muchos para como experiencia, ¿no? Como para ver otra forma de hacer las cosas. Sí, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que hablabas de la juventud, por ejemplo, los millennials, ¿no? ¿Qué prefieren? Pues ellos prefieren tener un coach Sí, que claro, les ayude a desarrollar todo ese potencial que traen. Él claro. no quiere tener un jefe, bueno, ya ni un líder. O sea, yo quiero un coach que me ayude a desempeñarme en este tipo de actividades, que me guíe, que me diga, que me ilustre. Bueno, ahí está. Entonces, este tipo de metodologías ayudan mucho para que la gente se enganche, se coordine, de resultados. Yo tengo una curva que normalmente la presento cuando hago un proyecto de esta naturaleza, en donde, en qué semana o en qué mes, dependiendo del programa, tú ya debes de tener un resultado, pero muy puntual. ¿Y sabes cómo se dan cuenta? Y es lo que a mí me gusta siempre, porque así me lo han dicho, que dicen, este muchacho antes se veía ahí todo arrumbado, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? Porque ahora lo veo diferente, ahora como que muestra más empuje, como que no es magia, ¿eh? Lo No, que pasa es que la persona se siente bien, está motivada, tiene una visión, sabe a dónde quiere llegar, entiende su contexto, sabe cuáles son sus MIs. Cuando tienes todo esto, yo aquí pongo el ejemplo del Waze, ¿sí o no? Te dice, punto A, ¿dónde estás tu localización? Punto B, ¿a dónde vas a llegar? Y igual. entonces agarra y te dice, te voy a trazar dos rutas, ¿no? La de paga y la de no paga. Con la de no pagas es 20 minutos más que la que... ¿Y qué pasa cuando te sales de la ruta? No te dice, tonto, te salí. No, te No, dice, recalculando. Es eso. Aquí eso es lo que hacemos, recalcular, porque seguramente cuando vas en ese proceso, el Waze te dice, oye, Chin, sí vamos, o sea, sí entendimos el concepto, sí vamos al punto B, pero ¿qué crees? Que la compañía cambió su estrategia, que el entorno nos movió, que mi jefe lo movieron. Bueno, vamos a recalcular la ruta, es exactamente lo mismo. así como lo contabas, es una muy buena transición hacia los marcos de trabajo ágiles, ¿no? Porque también tienen un concepto muy parecido a lo que estás explicando. Ya vamos a hablar en algún otro momento de las metodologías ágiles, pero recuerden muy bien esto que acaba de comentar Eduardo, eh, ya te bauticé, Sí. porque sí, tiene que ver con esto, con el recalcular, con el no latigarse, ¿no? De no decir, ay, qué tonta, no, uno vive aprendiendo, constantemente estamos aprendiendo, no debería dar vergüenza eso porque al contrario,
cada día el entorno también nos pone retos que hay que superar de alguna manera. Sí, Y es tengo una totalmente de acuerdo. preguntita para vos, Lalo. Sí, adelante, adelante. Suri dice, pregunta, ¿qué pasa cuando alguien cree tener una habilidad y no es así? Chin, Bueno, chin, chin. cuando alguien cree que la tiene y mira, No la a tengo. ver, a ver, Sí. en primera instancia, tú lo percibes y te voy a decir por qué lo puedes percibir. Porque como tú necesitas que esa persona desempeñe cierto trabajo que compete una habilidad que tú estás esperando y que no te la da en una semana, pues es que no la tiene. Ahora, esa es una manera de hacerlo. La otra es medirla, como yo les digo. Es No hay. antes de que llegues a desarrollar o a desempeñar la actividad que vas a hacer, yo te voy a medir esa habilidad. La mides y entonces ya sabes lo que vas a esperar. Ahora, si la mides, porque también aquí pasan dos cosas, ¿eh? La mides y no te sale como tú querías, pues la realidad es que a lo mejor hay potencial ahí para desarrollarlo, ¿no? Porque sucede que dicen, no, este no, el que sigue. Claro. Y entonces en ese, el que sigue, pues te vas a tardar demasiado tiempo. Ahora, cuando tú mides esa habilidad, pues a lo mejor tú dices, bueno, si está arriba del 60% o del 70 o del 80, bienvenido, lo demás lo podemos desarrollar. Tú sabes y tú decides en qué momento. Si no está en ese porcentaje, bueno, pues al que sigue. Pero esas son las dos maneras de Cuando descubrirlo, ¿eh? decís tú, disculpame que me confunda, pero cuando decís tú sabes, a qué te referís? Al que, al que Sí, porque, sí, a ver, si yo te digo, oye, me contratas para dar una conferencia, ¿no? Yo te digo, yo tengo la habilidad de public speaking ok. y me haces, o sea, tú sabes, entonces estamos aquí platicando y de repente, pues bueno, mira, ahí mismo tú dices, no, pues No, cómo. vete. No, esa es la primera, Y no ¿no? está más. Esa es la primera que yo decía, o sea, tú lo puedes ver. Y la otra es la mides. Ajá. Entonces, ¿qué necesitamos para que sea un public speaking? Bueno, pues determinadas cualidades sale. Las ponemos en el test y lo evaluamos. Y tú me dices, no, si sale arriba del 60%, quiero platicar con él. Si no, adiós. Ya, Claro, se claro, acabó. claro. Bueno, eh, Suri, a ver, ¿respondida la pregunta? Sí, Suri, ¿te respondí o te confundí? Tú dime. Si no, ya lo hablaremos después. Acá tenés otros comentarios. Dice Pablo MacGregor, interesante concepto de dar coaching después de una capacitación, como el proceso de seguimiento hasta lograr el desarrollo de la competencia esperada. Sí, esto era lo Sí. interesante que yo te decía, ¿no? Me gusta que lo hablemos aquí. Y Guillermo de Pablo dice, hay una diferencia entre tener conocimientos y sabiduría. Uno puede tener muchos conocimientos y no saber cómo aplicarlos. La clave es aplicar lo que se sabe lo mejor posible. Claro, y es, por ejemplo, esto sabes dónde se da, por cierto, Guillermo. Pablo, un saludo, Guille, un saludo. ¿Sabes dónde se da mucho esto? No quiere decir que en otros lados no se dé, pero en la consultoría. Te mandan al consultor senior, pues sí, es muy bueno implementando, pero a la hora de enseñarte cómo se utilizan los módulos, pues la realidad es que no sabe transmitir el conocimiento. Ahí está el claro ejemplo. O sea, Sí, tu sí. ejemplo fue, o tu pregunta fue, la verdad, muy buena, porque ahí es donde tú ves, no todos, porque tengan un conocimiento así soberbio, van a poder Si no enseñarte a lo sabe hacerlo. transmitir, No, hay que saberlo transmitir, hay que saber ese conocimiento, transmitirlo, válgame la expresión, transmitirlo a la persona y que te asegures de que aprendió. claro. Y eso, no lo mencioné, pero eso también te puede pasar en el activo oculto, entonces hay que tener mucho cuidado con eso también.
Sí, sí, usar un lenguaje sencillo, ¿no? Como para que pueda llegar a todos. Y acá Suri nos dice que sí, que ya está contestada la pregunta. Bueno, ahora me quedo tranquila. Yo también, no, yo me quedo más tranquilo. Si tú te quedas tranquila, yo me quedo más tranquilo porque, este, si Es no la- me... bueno, eh, mira, ya son las 7 de la tarde. Me ah, encantaría. qué rápido se me pasó el tiempo. Sí, pero viste, yo te había comentado, se pasa volando. Bueno, por Sí. supuesto, estás invitado para otra vez y seguir Ah, muchas ampliando gracias. este y muchos otros temas de los que hablas también en tus blogs que son súper interesantes y tenés esta habilidad, ¿no? De poner en lo cotidiano esta experiencia, lo cual a todos nos hace sentir muy, muy real toda esta problemática bueno, problemática, toda esta cuestión de Ujú, cómo claro. capacitar, cómo dar consultoría, cómo dar coaching, cuáles son las herramientas que más nos pueden ayudar y eso es fantástico. Sí, sí, por supuesto. Y la realidad es que, digo, esto nos podemos extender aquí mucho tiempo. La Y lo realidad es vamos que a hacer, acordate. eh, por tiempo, digo, yo espero que lo que les dije al principio, que tuvieran dos, tres ideas claras, ajá, y que les despertaran esa parte de decir, ah, pues sí, a ver, me gustaría hacer esto, lo otro. Con eso, la realidad es que valió la pena haber estado aquí. Yo me quedo muy tranquilo porque sé que he aportado algo de lo que han sido mis experiencias para que pues algunos de ustedes las puedan llevar a cabo. Sí, no, y te lo súper agradecemos, Eduardo, y siempre vas a estar bienvenido. Y Muchas decinos gracias. dónde te encontramos, por si alguien quiere contactarse contigo. Sí, miren, bueno, tengo mi página que es ehrconsulting.com.mx, Facebook que es EHR Consulting, mi Instagram que es igual, EHR Consulting, y tengo también en LinkedIn, me pueden encontrar como Eduardo Huerta, ahí Sí, nos podemos andar comunicando. ¿Y qué me falta de red social? Ah, mi correo es la revista Eduardo, también. ajá, ese es mi correo que es eduardo, arroba ehrconsulting.com.mx. Con todo gusto, lo que quieran conversar, alguna pregunta que no hayan querido lanzar por acá, que me la quieran lanzar por allá. Para mí es un placer, la verdad, poder aportar de lo que yo he aprendido. Y saben, aportar es que les hagan la vida más sencilla, que no perdamos el tiempo y que seamos mucho más eficientes. Eso es lo único que busco. Sí, sí, en definitiva es lo que buscamos todos y esa también es una de las razones de este programa, ¿no? Así Listo. que, pues bien, bueno, yo te agradezco muchísimo toda No, al tu contrario. buena disposición y aparte la generosidad con la que comentaste todo esto, que es muy interesante. Aquí dice Guillermo, felicidades por la tan nutritiva charla. Noemí Vázquez Herreras dice, excelente charla. Bueno, pues hay muchos comentarios muy buenos y por supuesto van a Muchas poder ir gracias. dejándole los comentarios también en nuestro canal de YouTube. Y Muchas antes de gracias. irte, porque todavía no te estoy despidiendo, quería Ah, comentarles, porque yo les había prometido la vez pasada que en septiembre íbamos a tener una sorpresa y voy a avanzar un poquito más en esta noticia, decirles que la sorpresa ya está todo diseñado. Vamos a tener un programa especial de Incompany para el día sábado por la mañana, que va a constar de un panel de expertos para debatir un tema en específico. Va a salir la publicación, supongo que mañana, y ahí van a poder enterarse un poquito más, se van a poder inscribir y van a poder disfrutar cara a cara con gente que realmente está metida en estos temas. No voy a decir más y para dejar un poquito más la intriga, me estoy fijando acá a ver si me olvido de decir algo, pues creo que no. Nuevamente me gustaría recomendarles la revista MP, es una revista que está dedicada al mundo de los plásticos, a la industria de los plásticos, ya la directora ha estado, la directora editorial ya ha estado en un espacio, en una entrevista con nosotros, y es un mundo que hasta que yo no lo empecé a ver, realmente no sabía que existía. Para todos los que estamos conscientes de lo que, bueno, de salvar el planeta, de ser más sustentables,
aquí también, además de las notas del blog de Lalo, que están buenísimas. Descarguen la revista. De verdad les recomiendo que lean mi columna. Esta columna que viene, no es que las otras hayan estado mal, perdón, No, no, pero esta como que hagan de cuenta que entré en un proceso de está muy buena. autorreflexión y me salió. Pero Está, léanla, léanla. está muy buena, de hecho por eso te llamé. Y bueno, y además toda la información que tiene, por supuesto, la revista que tiene que ver con las nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones, los nuevos descubrimientos en bioplásticos y en todo ese mundo que uno no tiene ni idea de que existe. Y siempre está como que, plástico, satán, ¿no? Y sin embargo, cabe aquí para enterarse un poquito más de todo esto. Bueno, sin más, no se olviden, revistamp.net y ahí van a encontrar también el blog de Lalo. Y Lalo, te mando un beso muy grande, muchas gracias por estar aquí Gracias. acompañándome y acompañándonos. Y a todos los demás, bueno, hasta el martes que viene o hasta el sábado, si gustan, por supuesto. Adiós.